Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a conversar con don Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores en el Consejo de Salarios. Y bueno, ¿qué ha pasado? El alza del salario básico 2023 queda en manos del Ministerio del Trabajo. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios se reunió este jueves 17 de noviembre para analizar el alza del salario básico unificado 2023. No hubo consenso entre empleadores y trabajadores y el incremento de salario queda entonces en manos del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, Cristóbal Buendía, representante del sector de trabajadores, le ha pedido que se incremente el salario en $25, es decir, que el gobierno de Guillermo Lasso cumpla con su promesa de subir el salario $25 cada año. Pero bueno, hay posiciones divididas y vamos a preguntarle a Rodrigo la posición que tenían los empleadores, porque mencionaban que más allá de un nuevo incremento salarial se debe trabajar en la generación de empleo, lo cual aún no se ha concretado. Gracias, Rodrigo Gómez de la Torre, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, como cada año, esto ya no es noticia porque siempre el salario básico, el alza del salario básico queda en manos del Ministerio de Trabajo por falta de consensos de parte del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Bueno, ¿cómo fue la discusión este año y qué expectativas se tienen, Rodrigo, del alza salarial para el 2023? Bienvenido. Muy buenos días, Verónica. Buenos días a todos los radioescuchas e internautas que nos están siguiendo. A ver, creo que es importante recordar que cuando se debate salarios, usualmente se debaten la posición del sector empleador, la posición del sector trabajador y obviamente en base a cifras técnicas. ¿Qué es lo que pasa con crecimiento país? ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos de reactivación económica? ¿Qué es lo que está pasando con la inflación proyectada para el año que viene? Este año sí se incluyó un elemento adicional que el año anterior, por ejemplo, no se lo tenía. El año anterior sí se tenía claro que había un compromiso presidencial, pero entre las dos reuniones que tuvimos el año pasado, hubo un decreto ejecutivo de parte del presidente en que conminaba al ministro a subir $25 y que ponga esto a consideración del Consejo. Claro, este año inclusive ya no ha habido, no ha existido mucha expectativa, porque como que la política ya está por sobre cualquier decisión técnica o debate técnico. Entonces, si bien las cifras del Banco Central, del Ministerio de Economía y Finanzas y del INEC determinan que hay una reactivación en este año, también hay un sinnúmero de factores que no acaban de completar la reactivación. Y yo creo que uno de esos, hay que mencionarlo, es esta incertidumbre de qué es lo que puede pasar con los señores de la FENOCIN y de la CONAIE, que les coge el cuarto de hora, se encaprichan y quieren cerrar vías. Entonces, los cierres de vías son generación de desconfianza. La desconfianza es un repelente a la inversión y por ese lado estamos caminando. Entonces, lo que hemos dicho y lo mantuvimos el año pasado y lo mantenemos este año. Si bien reconocemos el compromiso presidencial de incrementar el salario hasta $100 en 4 años, también reconocemos el compromiso presidencial de que se tienen que mejorar las condiciones para generación de empleo y solucionar una serie de trabas del código o a través de legislación secundaria. En virtud de que el primero se está cumpliendo, lo que estamos diciendo es qué está pasando con el segundo. Y en este año fue interesante porque la primera reunión de cifras es básicamente informativa. La siguiente reunión, estuvimos conversando con el ministro, ya se veía que no iba a haber un acuerdo porque no hay dónde sostener técnicamente los 25. Y el ministro nos pidió que nos quedemos con los trabajadores y empleadores, que nos quedemos conversando a ver qué se puede llegar. Y es real. El Consejo no llegó a acuerdo en el punto del salario. Sin embargo, sí le hemos combinado al ministro que para este año que viene, y mientras más pronto mejor, sí ejecutemos reuniones más periódicas a nivel de Consejo de Salarios y Consejo de Trabajo, Claro, para consolidar
soluciones a la empleabilidad, porque bonito está subir el salario, suena bien, pero del 35% de gente que tiene empleo, más o menos un 15% se ve beneficiada con el incremento salarial, solamente el 15%. El salario tiene implicaciones en otros ámbitos, tiene que ver con las multas, tiene que ver con sanciones, tiene que ver con pensiones alimenticias, tiene que ver con un sinnúmero de otros aspectos que hay que mencionarlos, que pueden afectar a la gran mayoría, mucho más allá del 15%, y afectaría también a la gente que no tiene empleo. Pero la pregunta es, ¿cómo este incremento salarial va a fomentar espacios de generación de nuevos empleos? Y ahí es donde nos ponemos a la soga al cuello. Y con esto le concluyo esta idea. El año pasado se vio que en diciembre el salario, el incremento de empleo subió. Este incremento de empleo siempre ha subido un poco, se mantiene algo en enero y cae para febrero usualmente. La caída que tuvimos el año pasado en empleo pleno es histórica. No se había caído tan fuerte en mucho tiempo. Y es porque la sostenibilidad del empleo con un salario tan alto en un proceso de reactivación, donde todavía no estamos llegando a niveles del 2019, aunque las ventas sí estén, la reactivación no está. El Así es. PIB del Ecuador todavía está muy rezagado. Entonces tenemos que ir identificando sectores y hay que tener cuidado con las decisiones muy políticas porque también nos dan reveses muy políticos. Qué complejo todo esto, amigos. Son las 7:54. Conversamos con Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores en el Consejo de los Salarios. Y bueno, respecto a lo que mencionábamos, porque también es muy cierto, ¿no? Lo que usted menciona, que un nuevo incremento salarial debe trabajarse antes en la generación de empleo, lo cual aún no se ha concretado. Ahora, ¿qué se puede plantear, Rodrigo? ¿Qué mecanismos se pueden plantear para generar justamente más fuentes de trabajo? O sea, yo creo que hay un tema que debemos analizar lo que permite el código y conscientes de que cualquier reforma al código en materia laboral tiene que pasar por la asamblea y por ahí nada de lo que entra es seguro que salga en positivo. Con todo el respeto a los amigos asambleístas que están allá. Entonces, trabajar en legislación secundaria. Y yo creo que el planteamiento que se ha hecho de buscar mecanismos de modificación de la jubilación patronal, modificación de jornadas laborales, que se lo puede hacer a través de acuerdos. Y hay acuerdos que están vigentes que se debería trabajar en promocionar mejor con el Ministerio del Trabajo. Mejorar los temas de qué pasa con un emprendedor. Un emprendedor que quiere arrancar un negocio, lo último que quiere es contratar un asistente, un colaborador. ¿Por qué? Porque a los 90 días le da una estabilidad indefinida con una estabilidad presuntiva de al menos de 3 años. Pero el negocio quebró al año, quebró Claro. a los 8 meses, quebró al año 3 meses, porque el 85% de los nuevos emprendimientos se caen. Entonces, si ese negocio quebró, no le vamos a abocar a un pobre emprendedor a que además de que perdió patrimonio, se quedó endeudado, le caiga una demanda laboral. Y por Terrible. esa razón un emprendedor hace esfuerzos sobrehumanos y trabajan en familia 16, 18 horas diarias para sacar adelante su emprendimiento, cuando eso podría ser mucho más dinámico. Sector turístico, sector turístico todavía no acaba de levantar cabeza, está recién saliendo del pozo, pero el que haya subido 1, 2% en crecimiento, pero cayó 9, por dar números. O sea, todavía Claro. estamos en menos de un pocotón. Y ahí es donde estamos viendo los problemas. Y más bien estamos atentos a ver cómo buscar soluciones conjuntas y decirle al gobierno que está bien que tenga mesas de diálogo, y hablo de las mesas de diálogo fuera de las mesas de CONAIE, que es bien que tenga mesas de diálogo con los sindicatos, pero que por favor no se olvide que el que pone el billete y pone la decisión para contratar es el empleador, grande, mediano o pequeño, y que a ese debería estar incluido en las mesas de diálogo, porque es un actor altamente relevante.
Y solo para concluir, Verónica, recordar a la gente, el año 2020 nos dio muchas enseñanzas y una de las principales enseñanzas, tal vez no guste, pero precisamente tiene que ver con la eficiencia laboral. Hemos aprendido a trabajar utilizando mucho más métodos telemáticos, tecnologías de la información, tecnologías, sistemas tecnológicos que humanos, porque nos vimos abocados a hacerlo. Así Y es. esa realidad en productividad laboral también hay que considerarla. Mucha gente está prefiriendo invertir en tecnología que invertir en mano de obra. Entonces, si no nos damos cuenta de eso y que esa es una realidad del siglo XXI y más fuerte aún, post pandemia, y queremos seguir con un código del año 38, con una visión de finales de 1800, esta cosa no avanza. Bueno, y la verdad es que no es un entorno favorable, como usted mencionaba, para el emprendedor. Ahora, Rodrigo, cuando usted se refiere a trabajar en legislación secundaria, ¿a qué se refiere? ¿Serán acuerdos ministeriales? ¿Será elaborar nuevos tipos de contratos o qué? Creo que va más allá. Yo creo que no necesitamos más tipos de contratos flexibles, sino más bien lo que ya en alguna medida se hizo en el 2020, crear mecanismos de contratación mucho más flexibles, porque los contratos que hemos hecho son inflexibles, son rígidos. Queremos el contrato para la persona que está haciendo un trabajo súper específico, pero el mundo es mucho más dinámico. Entonces, la idea es ir viendo cómo ampliar la situación y poder desarrollar mecanismos flexibles, dinámicos, jornadas mucho más amplias en días o mucho más amplias en horas por día, respetando las 40 horas del código, pero también respetando los acuerdos de la OIT, no más de 12 horas diarias, no más de 6 días por semana. Y olvidémonos de qué día de la semana. Flexibilicemos, quitemos el nombre del día y que se trabaje 40 horas en jornada semanal en una distribución de horas acordada entre trabajador y empleador. Y vamos a ir viendo cómo ir desarrollando poco a poco. Bueno, importante entonces, Rodrigo, respecto a esta situación que ahora está en manos del Ministerio de Trabajo, del alza del salario básico 2023 a su criterio y cómo debería quedar. ¿Debería haber un alza salarial el próximo año? ¿No debería? ¿Debería ser mínima? ¿Cuál es su criterio? Creo que el ministro, creo que la decisión está básicamente jugada. Esto de aquí ya lo anunciaron el año pasado. Probablemente el presidente tome la decisión de otros $25. Creemos y lo planteamos el año pasado, estamos de acuerdo y entendemos y comprendemos el compromiso de subir hasta $100 en 4 años. Sin embargo, el $100 en 4 años podemos presumir 25 anual, pero no necesariamente las matemáticas podían haber sido así. Se pudo haber subido menos del año pasado y probablemente crear mecanismos de empleabilidad que permitía subir más este año. Probablemente ahora tocará tal vez subir menos este año y crear esos mecanismos a lo largo del 23 para dar un salto más alto el 24. Pero eso ya sale de una decisión técnica, sale de lo que manda el código que determina que de no haber acuerdo se debería aplicar la inflación proyectada y caes en el ámbito de lo político. Claro. Y el ámbito de lo político, por cómo van las cosas, no deja de ser un terreno altamente fangoso y pantanoso, que es feo. Feo decirlo, pero hay que hacerlo. Bueno, estaremos expectantes de qué resuelve el Ministerio de Trabajo respecto al alza salarial del salario básico 2023. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores, por estar con nosotros, dándonos su criterio respecto a este tema. Muchísimas gracias, Verónica, quienes nos han escuchado también.